gracias. Este ha sido pues un proyecto en colaboración de Residencia 797, traer a Leo a trabajar aquí. Y bueno, desembocó en la exposición que se presenta mañana en Ayer. Bueno, Leo Mars es un artista que utiliza la pintura, la instalación, el video, el performance y la música para poner a dialogar los espacios físicos y virtuales. Retoma personajes animados de la televisión para transformarlos en arte abstracto, los diálogos de las salas de chat en línea para volverlos a representar en escenarios de telenovela. Entonces, un poco para empezar y hacer como una genealogía que nos sirve para hablar de muchas cosas de tu práctica, quiero que nos cuentes sobre tu interacción en redes sociales, tu historia con las redes sociales. Ok, tengo 42 años, entonces yo empecé con la primera computadora que tuve personal fue en prepa, o sea, estamos hablando de otra época. Entonces me acuerdo que cuando estábamos en secundaria y prepa tenía que ir a casa de otros amigos como a hacer como la tarea o etc. Y cuando me instalaron por primera vez esa computadora era como que estaba como iniciando como, ¿sabes? Como 94, 95, como que el internet ya era como, o sea, era como un modem de 2.8, no sé, ¿se acuerdan de esos que se conectaban, como, que hacían como ruido y era muy lento? Y me acuerdo que me conectaron eso y me pusieron el ICQ. Esa fue como la primera red social que tuve, ¿no? Pero en ese entonces era como una cosa que como que se usaba aparte como de la interacción que tenías tú en el mundo material. Entonces como te la pasabas jugando fútbol o platicando con tus amigos, etc. Entonces había una manera como de balancear eso, ¿sabes? Como una división más clara. Una división muy clara. Y sí, todavía, en ese entonces todavía como la interacción a partir de como de redes era algo como muy de nerds, ¿no? Y pues, digo, yo era bien nerd también, no lo fuera, pero como que no estaba interesado en eso. Entonces a partir de eso como que empieza como una serie de, como que, ¿sabes? Como de Messenger por un tiempo. El primer colectivo que tuve a partir de 2003 que fue con Isaac Olvera, que se llamaba Metapunk. Isaac vivía en Puebla y yo vivía en Monterrey, ya. Entonces, en realidad, toda la producción durante esos años que trabajamos juntos era a través de discusiones que teníamos en Messenger. Entonces, había como un documento siempre como de esas discusiones, ¿no? Entonces, siempre estuvo como ahí presente. Y después, bueno, siguió evolucionando como a las bandas, ¿no? MySpace. Hi-Fi casi no tuve conexión con eso. Pero después, como para mí, como algo como que me abrió mucho como los ojos fue como Tumblr, me parece muy importante, ¿no? Y la etapa que teníamos como de piratería en esa época con Emule o Torrents, etc. Como que fue algo que como que me entró mucho como en biblioteca. Y bueno, las de ahorita que ya son como de cajón, ¿no? Por ejemplo, Facebook no tengo, yo no utilizo Facebook ahorita, no. Es como, uso Instagram y TikTok, y ya. Y ya. Tengo un Twitter por ahí escondido para ver cosas, pero no más. Como que se consume la información diferente en cada una de las plataformas, ¿no? A lo mejor también por eso sí. respondes diferente tú a Instagram Sí. que a Twitter, por ejemplo. Sí, como que no me interesa lo que sucede en Facebook. O sea, como que me deprimía con Facebook. Me pasaba que... Sí, como que había como expectativas o como discusiones, así que de repente como perdía yo conexión con lo que importaba realmente, que un día como decidí cerrar, ¿no? Y ya, es como todo. He sido más feliz a partir de que cerré mi Facebook hace unos años. ¿Cómo entiendes el como uso de las imágenes desde lo audiovisual, desde la imagen en movimiento, el sonido y luego como pinturas? Ok. Es como amplio. O sea, podríamos empezar porque como me interesan mucho las historias, ¿no? O sea, de hecho, la primera profesión que quise ser como cineasta, ¿no? Y hacía cómics cuando era adolescente. Entonces,
crecí en una familia, mi papá pintaba, es arquitecto, entonces yo pintaba como que muy naturalmente porque había pinturas en la casa, eso. Entonces fue mi primer acercamiento, pero en realidad como que yo me perfilaba hacia como una práctica basada en el tiempo, ¿no? Entonces en la carrera empiezo a hacer video y me empiezo a acercar a la música también, empiezo a ser músico también. Entonces como que sí tiene que, como que el tiempo era algo importante en ese sentido. Entonces, a partir de justo como empezar a como entender la manera en que como mediábamos, ¿sabes? Como la manera en que entendemos la realidad a partir como de un medio que por ejemplo, contaba con una herramienta como el montaje, ¿no? O la música en la que podemos hacer loops, ¿no? Y repeticiones que construían como una... o puede ser cacofónico, o esa cacofonía en algún momento podría convertirse como en algo rítmico, ¿no? Y armonioso. Entonces, fue la razón por la que regreso a pintar es que de hacer video me pareció prudente regresar a la pintura por la experiencia que yo tenía en tanto tiempo para crear como una imagen inicialmente. O sea, el tiempo que yo pasaba en el estudio para construir una imagen me parecía como demasiado interesante, porque me permitía como, viniendo de prácticas como postconceptuales de los 90s o de prácticas como de nuevos medios, ¿sabes? Como eso, me permitía utilizar ese tiempo para tener una reflexión que no salía como de las ideas, sino salía de la praxis, del trabajo del taller. Entonces empecé a hacerme como preguntas que antes no me hacía, o empecé a desarrollar como ideas que antes no hubiera desarrollado a partir como de ese trabajo en estudio. Y esto fue hace como unos 7, 8 años, ¿no? Que regreso a pintar, ¿no? Y esa experiencia ha sido de las más bonitas como de mi carrera profesional, porque nunca había sido tan feliz como ahorita como produciendo, ¿no? Como que antes había como había una manera como de articular o de conectar como ciertas ideas que me interesaban conceptualmente, construir como, ¿sabes? Como construir como un discurso, o construir como una serie de preguntas que me hacía sobre algo, o como estudiar algún fenómeno. Y una vez que sucedía eso, como que era ejecutar, o como, ¿sabes? Como llevarlo a cabo ese plan, ¿no? Y el retomar como una práctica que a partir del hacer descubres cosas que ni siquiera como habías pensado, como es una cosa como súper placentera. Bueno, que a mí me ha traído como mucho, ¿sabes? Como algo de poesía, como en esa experiencia que no estaba encontrando en mi práctica previa, ¿no? No sé si eso responde. Sí, y me ayuda para la siguiente pregunta. Ajá. Cuando vuelves otra vez a pintar, lo que empiezas a hacer es como una especie de composiciones que vienen de estos detalles de diseño, de interfaces, que tú vas como cachando, archivando y luego componiendo con ellas y luego pasando a pintura, ¿no? Sí. Es como ese proceso que creo que también tiene que ver como con tu day job, ¿no? Sí. Y que se convierte pues hasta en pintura hiperrealista de estos detalles que se pintan, ¿no? Sí, es como, está hablando como de una serie que hice que se llama Las Batallas del Display, que son unas pinturas que surgen de capturas de pantalla, sí se escucha, de capturas de pantalla que realizo como a la hora como de la computadora o del celular, etcétera, ¿no? Y como la anécdota ahí es, o sea, por ejemplo, ahorita estoy a cargo como de la carrera de artes en la UDEM, en Monterrey. Pero yo nunca había tenido un trabajo como de oficina, ¿sabes? Como previo a eso, entonces como que me enfrenté a eso, fueron de las cosas que me enfrenté, y entonces estar 8 horas como en un lugar, en tu computadora, en tu escritorio, ¿no? Entonces, como que en esa experiencia, haciendo Excel, etcétera, como que empecé a encontrar como estos como fragmentos, como ¿sabes? Como lo que tenía enfrente, como durante el día, y empecé como a hacer como un archivo como de estas que inicialmente yo encontraba como que eran como
como reminiscentes como la historia de la abstracción, ¿no? Así inicial, ¿no? Es como que a partir como de estas como capturas, como luego yo hacia pinturas, ¿no? Que inicialmente yo pensaba en ellas como abstracciones, pero justamente mientras las pintaba y a medida que iba avanzando el tiempo y mi práctica, como que luego pensé en ellas como en algún momento, como bien dice Pau, en realidad son abstracciones, porque en realidad lo que estoy haciendo es como copiar ¿sabes? Como exactamente, entonces me gustó por la manera como hiperrealismo, ¿sabes? Como, me atravesó y como que le dices, es como que la esquivé de alguna manera, y eso me vino, por ejemplo, cuando hacía yo mis PDFs como de mi obra y como que utilizaba como las fotografías de estas pinturas. Era bien difícil reconocerlas como pinturas porque se veían como capturas de pantalla, ¿no? Entonces tuve que recurrir a hacer como, cuando las documentaba, recurría a hacer como close-ups de cómo estaban pintadas, ¿no? Y eso hizo que empezara como a pintarlas de una manera distinta para que fuera más notorio que como que eran pintadas. Entonces eso empezó a hacer que mi práctica pictórica se modificara y se empezara a soltar, ¿sabes? Como justamente viniendo como de una práctica conceptual que era un proyecto pictórico, ¿no? En el que yo tenía que cumplir con ciertas cosas, justo de este tipo de reflexiones se empieza a soltar y empieza a volverse pintura, ¿no? O sea, como de nuevo, ¿no? Y bueno, y hay una cosa como en los flujos que platicábamos previamente, en una entrevista que nos hicieron hace unas horas. La experiencia de esas pinturas es interesante, que no sé si lo quieres mencionar tú, lo menciono yo, pero había como, o sea, es esta captura de pantalla que en mi day job, sabes, como tengo, y luego la llevo a la pintura y luego esa pintura es exhibida, ¿no? Y son pinturas como de gran formato, y lo que sucedía era que después de eso como había como fotografías de esas pinturas o selfies que las personas se tomaban en esas pinturas y regresaban después como a las redes. Entonces había como un ciclo como interesante, como que abría como la puerta a que funcionaran un poco como sets, o como, ¿sabes? Como su función de imagen iba mutando a medida que como salían de la computadora, llegaban a mi estudio y se iban, ¿no? A la galería, y luego eran documentadas y llegaban a eso, y luego eso se volvió un PDF también, o sea, como que había un ciclo de como interesante. Y también la escala es importante, ¿no? Todas estas son o murales o pinturas de gran formato. Sí. Es importante. Sí, son pinturas como grandes. Sí. A la escala, es que la escala, sí, ya entiendo por qué no mencionas. La escala, como que un problema que a mí me interesa en la pintura, en la obra, en mi obra, es la diferencia que hay entre escala y tamaño, ¿no? Eso es algo como me parece relevante, como hoy en día, como discutir. Por la manera en que mediamos nuestra realidad a partir como de nuestro celular o los dispositivos, que a veces como no tienes como ¿sabes? Como hace rato David, un amigo que está aquí, como platicaba como la experiencia de escuchar música. Antes era como en un tocadiscos con grandes bocinas, con una calidad de alta definición, etc. Las nuevas generaciones escuchan música en un celular, ¿no? Entonces la experiencia como, ¿sabes? Como que te da dimensión a las cosas, como la escala, por la manera en que mediamos las cosas. Y por relación con otros. Y por relación, bueno, esa es una cosa como interesante, porque o sea, el tamaño se define como independientemente de la relación que tiene con algo más, pero la escala cuenta mucho con qué lo relacionas, ¿no? Entonces sí, como que me fui por otro lado, pero justamente es eso, o sea, como que me interesa mucho como y creo que es algo que resuelvo a la hora de los montajes. O sea, mis montajes están pensados justamente en esa relación de escalas entre las cosas, y desde el punto de vista en que se puede como observar o sea, como experimentar como cada una de estas cosas. Entonces cada una de ellas, de las piezas, como pues en el despliegue museográfico, está pensado como para que justamente se esté cambiando la manera en que percibes como ese objeto en relación a los demás que están incluidos, ¿no? Incluso tomando en cuenta la manera en que se podrían documentar para Instagram o para alguna red social, ¿no? Y eso es algo que ocurre ahorita como muy común, ¿no?
Hablando como de estos cambios que suceden dentro del como set museográfico, de estas soluciones museográficas que también tienen que ver con una nueva imagen cada día, como pasó en las piezas que estaban en la exposición de excepciones normales en Jumex, o las piezas que exhibiste recientemente en Pequod. Y bueno, y una de las piezas que vamos a presentar mañana, que tiene como el mismo, como la misma lógica. Si nos puedes contar un poco también como esas expectativas del cambio de una pintura dentro de una misma exposición. Sí, o sea, he estado produciendo una serie de piezas que son justo como esta que ven a nuestras espaldas, que son secuencias como de imágenes que crean como ciertas animaciones, que lo que buscan es como, son varias cosas, pero por un lado es como, sí, desplegar como el tiempo de manera espacial, ¿no? Eso es algo como que me interesa, pero otra cosa que es interesante es justamente cómo a veces como podemos ser testigos de la manera en que pasa el tiempo, pero no logramos percibirlo, ¿no? Entonces, justamente como en ese espacio es que operan estas piezas, ¿no? Entonces, hago piezas que son como un par de piezas que son como, no sé, una selfie grupal, un grupo de ojos que están abiertos en una de las pinturas, pero en la otra pintura están cerrados los ojos, ¿no? Pero nunca se montan al mismo tiempo, sino se están cambiando. Existe, o sea, un día se monta una y al día siguiente se monta otra que sustituye a esa, ¿no? O el ejercicio que vamos a hacer, por ejemplo, el día de mañana en ayer, es como un híbrido entre esos dos, ¿no? O sea, va a haber un despliegue espacial, pero al mismo tiempo va a haber como un elemento que hace que como que esté cambiando, o sea, el paso del tiempo se presente como tiempo y el paso del tiempo se presenta como espacio, ¿no? Eso pasa en la expo mañana mucho, ¿no? Sí. Son cosas que son una cosa pero que se comportan como otra. Como otra cosa. Ajá. Hablando de la expo de mañana, y como un poco para contextualizar el dedo de Zaragoza, creo que irnos como al principio de cómo empieza este proyecto y cómo se va desarrollando y cómo llega acá, creo que sería importante desde Monterrey, pues. Ok, como, o sea, son como desde el antiguo Egipto, pero o sea, son como tres momentos, ¿no? El primer momento es, a mí me invitaron para hacer una intervención en la Macroplaza y me pedían como intervenir una de los monumentos que estaban en la Macroplaza y justamente me asignan el de Zaragoza, ¿no? Eso es una escultura ecuestre en la que apunta al horizonte de Zaragoza y justamente me interesaba como justamente el apuntar al horizonte para pensarlo en tanto tiempo, en tanto límite, en tanto, ¿sabes? Como paisaje, en tanto lo otro que no soy yo, en tanto, ¿sabes? Como cruzarlo desde diferentes ángulos, como esa noción, ¿no? De esta figura que siempre apunta, histórica, que apunta al futuro, ¿no? Y entonces como la intervención fue o sea, la intervención fue intervenir ese dedo que justamente apuntaba al horizonte. Entonces originalmente yo quería como pulir ese dedo, ¿sabes? Como, es una escultura en bronce por la que ha pasado el tiempo, entonces ya es como, ¿sabes? Como está un poco verde, oxidada, ¿sabes? Como mucho guano, pues el tiempo, el sol, ¿no? La lluvia, que no llueve en Monterrey, pero pues se ha llovido en esos años que ha estado, pero entonces la idea era como justamente como llevar a cabo un proceso en el que como este cuerpo, este volumen que ocupa el espacio público por el cual ha pasado el tiempo, retirar de él, ¿sabes? Como todo, ¿sabes? Como prueba de que ha pasado el tiempo por justamente el dedo que apunta a este futuro, ¿no? Pero era una pieza como ¿sabes? Protegida por el INE, ¿no? Entonces no podía yo intervenir, ¿no? A pesar de las negociaciones que llevamos no se pudo. Entonces la solución en la que pensé fue justamente escanear ese dedo digitalmente, porque tampoco podía tomarle un molde, ¿no? Entonces la escaneé digitalmente y hicimos un dedo falso que iba sobre ese, que creaba la ilusión de que había sido, ¿sabes? Un dedo pulcro por el cual no había pasado el tiempo, ¿no?
Entonces, de esa exhibición, esa es como la primera cosa que sucedió. Y era una intervención sutil, ¿no? En la plaza. Y después de eso, justamente me invitan a hacer esta exhibición en Jumex. Y a partir, o sea, como aquí le pareció interesante justo esa pieza, ¿no? Entonces, como el tren de pensamiento fue, ok, ¿sabes? Como, obviamente investigué sobre Zaragoza en el primer momento, y una de las cosas que me llamó la atención era que Zaragoza, la batalla de Puebla, por la cual es famoso Zaragoza, fue la primera batalla que fue como narrada como en tiempo real por telégrafo, ¿no? Y como que me pareció como una idea súper contemporánea, ¿sabes? Es el primer evento histórico que al mismo tiempo que estaba sucediendo se estaba contando, exacto, o sea, como que es algo a lo que nosotros estamos como hiper acostumbrados, pero ese fue como un gran evento histórico que tenía un cable que iba de las, ¿sabes? Como las montañas donde estaba en la batalla y que iba a Palacio Nacional, ¿no? Y son como 14 mensajes los que envió y son súper corteses, ¿no? Como que eran otros tiempos, ¿no? Entonces Zaragoza es como los franceses lucharon como caballeros, ¿no? Así como una cosa muy así como muy bonita la manera en que narra una batalla en ese entonces, ¿no? Y luego hay como una cosa como interesante justamente de como un evento histórico, ¿no? En 1800 y cacho, como podemos crear como una línea temporal como a nuestros días en esos dos fenómenos, ¿no? Y tiene otros fenómenos interesantes Zaragoza, por ejemplo, y dime si me clavo mucho en esto, pero por ejemplo, él no estuvo presente en su boda, sino dejó un proxy, dejó a alguien que se casara en su lugar con su esposa porque tenía que ir a la batalla, y es un concepto súper contemporáneo también, ¿sabes? O sea, como que esas cosas me parecen muy interesantes. Sí, exacto, entonces ese tipo de cosas como me entusiasmaron a trabajar justamente los temas que me llaman la atención, ¿no? Muy listo, muy vivo. Y bueno, entonces ese segundo proyecto tiene que ver justamente con la manera en que, ¿sabes? Como mediamos como el tiempo y el espacio, y como hoy en día vivimos en este como presente constante, ¿no? Al scrollear, pero que constantemente podemos también consumir como cosas que sucedieron hace tanto tiempo y hacer estos paralelos, y todo está pasando al mismo tiempo, estos cruces, ¿no? Como lo produces, lo comunicas y lo criticas al mismo tiempo, ¿no? Todo pasa. Es algo como muy común hoy en día, ¿no? Este tipo de eventos son esos, ¿no? O sea, estamos tratando de darle nosotros, yo lo hice y yo estoy dando sentido a las cosas que hice, ¿no? Cuando deberían de escaparse, ¿no? Eso es algo como muy bonito. Pero está padre, eso es como algo que me parece interesante. Entonces, ese proyecto tenía que ver un poco con eso, ¿no? Entonces, partía como de apuntar al horizonte, donde dejamos de ser nosotros, y había una suerte de montaje, pero que ocurría espacialmente, ¿no? Entonces, la manera en que tú recorrías como la exhibición. Y esa exhibición terminaba con un performance, ¿no? En la plaza de Jumex, que es justamente el video que vamos a presentar mañana, en el que un grupo de acróbatas vestidos en croma verde realizaron una serie de coreografías que aludían a como la historia de las imágenes virales, ¿sabes? Como hacían como poses como de planking, o sea, es owling, o sea, que son como cosas que pasaron como a principios de los 2000, ¿no? Hasta ahorita, de cómo fue evolucionando como la manera en que la gente se tomaba selfies o se fotografiaba y se volvían virales como gestos, ¿no? Que eso termina siendo TikTok hoy en día, ¿no? Entonces hacían esta coreografía mientras como bailaban con el dedo, ¿no? Una coreografía que empezaba con una selfie, ¿no? Y ese dedo terminaba finalmente como elevado a la altura en la que estaba como el monumento original de donde fue tomado ese dedo, ¿no? Entonces construían un monumento, ¿sabes? Como con esta coreografía que justamente... Con eso el dedo volvió a apuntar. Con el dedo volvió a apuntar al horizonte en el que estaba apuntando, y justamente después como eran borrados como de esa historia, como estas personas que están haciendo la coreografía.
¿no? Y bueno, mañana lo van a... Sí, bueno, la acción fue documentada y luego se edita para que estas personas se fusionen con el paisaje. Y ese video, la primera vez que va a ser presentado como proyección es mañana. Entonces así es como llega el dedo de Zaragoza a esta exposición, ¿no? Sí, o sea, es como una escultura, o sea, es una coreografía que es escultura, ¿no? Y esta serie de pinturas es como un GIF que se convierte en pintura y que se convierte en loop también, ¿no? En el espacio de exposición. Sí. Bueno, pues podemos abrir para preguntas. ¿O quieres decir algo más? No, pues, o sea, puedo seguir hablando, pero no sé si haya como... Podemos abrir para preguntas. Yo puedo seguir hablando. Es un momento esta como cuentas que tuviste que hacer menos realista tu pintura, ¿no? No sé si este ejemplo así me hizo eco. Y es como, también viendo esta serie, sí es como hacer pintura para redes. Sí. Sí, es como tomar... Sí, está muy fuerte la relación. Sí, es como tomar las redes, yo lo veo como tomar las redes y como ralentizar, como esta cosa que es como... ¿Pero qué es lo que define que eso sea pintura para redes? Bueno, yo lo interpreto así, pero no sucede. Desarrolla... Como hacer como esta cosa no lisa, ¿no? Como que de repente que la imagen no esté tan lisa, yo lo siento así. O sea, que esté, tú dices pintura como en tiempos de redes, ¿no? De cómo fotografía y cómo... Ajá. Es pintura en la imagen que pues, propulsa imágenes a todo que va, ¿no? Es un canal gigante y de repente como hacer una imagen menos lisa y recibir esta cosa de la pintura para que cambie un poco pues de naturaleza, ¿no? Sí. Como que lo interesante de eso es, por ejemplo, yo siento, digo, ahorita no sé tú qué opinas, Elsa, pero por ejemplo, lo que es como que lo saco, pero por ejemplo, no tengo intención de que esto vuelva a ser una animación, por ejemplo. Me interesa que se mantengan, o sea, como esta serie de pinturas de 26, ajá. Como que todas estas piezas que estoy haciendo, como que nunca terminan de nuevo en un GIF en redes, sino como lo saco, o sea, es como lo... Pero no haces el montaje. No hago el montaje, exacto. O sea, el montaje es espacial. O sea, es como también hacía la documentación. La documentación de estas piezas. Sí, sí, hay como si la idea de relacionarlo con las redes tiene una relación de cómo se documenta y cómo se... La primera que hice de estas es una que hice en Peco, en la exhibición que fueron. Y te acuerdas la del fondo. Y justo esa exhibición era interesante porque había una dislocación como espacial, que agarró un pedazo de un cuarto y lo movía a otro lado, y al mismo tiempo estaba pasando algo justo como un ejercicio muy similar, pero en esa ocasión era como un protector de pantalla, de los primeros que son como las estrellas que están como moviéndose así, está al fondo de la exhibición, y cada día se pintaba como el siguiente cuadro sobre el otro cuadro, o sea, no existía una multiplicidad de imágenes, sino era una imagen que iba cubriendo la imagen anterior y que iba cubriendo. Entonces, eso se documentaba diariamente y existe como ese documento, pero no existe un GIF de ese documento. Ajá, exacto. O sea, como que estoy resolviéndolo, ¿sabes? O sea, como que estoy como pensándolo mientras lo hago, ¿sabes? O sea, entonces hice esa prueba y luego la segunda prueba fue justo una que exhibimos aquí con una expo que organizó Chato, 2020, y eran 9 pinturas y justo era como una mano que tocaba de adentro de la pintura hacia afuera, o sea, como el límite de la pintura y estaba como golpeándolo, ¿no? Como que eso me está llamando mucho, y viene de una reflexión justamente de esas pinturas, ¿no? Que funcionaban, como que es el espíritu de un paisaje en realidad el que estamos, ¿sabes? Como, más o menos. Sí. Son dos. Ajá. Como dos en una. Ok. Una, ¿de dónde vienen los ojos? Ajá. Porque, pues creo,
no creo que sea un autorretrato, lo veo medio caricaturón, y eso conecta a la otra pregunta, que es como que en tu obra luego percibo ciertos destellos de una cuestión figurativa, pero no realista, sino más caricaturizada. Sí. O sea, como un Marius de Sayas escondido entre las pinceladas. Y te quería preguntar si era consciente eso y si tenías algunas referencias para estos. Sí, sí, es muy buena pregunta. O sea, referencias, ¿de dónde sale esto, no? Entonces, yo lo que hago es, o sea, fotografío mucho, tengo como un buen archivo como de imágenes, o sea, yo sigo utilizando Tumblr, que ahorita está como, es como un mall viejo, ¿no? De imágenes, entonces sí, sigo navegándolo, hay como una comunidad muy interesante en Tumblr, como old school, no sé, como... Los aferrados. Los aferrados, es algo interesante, pero bueno, hay como algo interesante en cómo se distribuyen imágenes ahí, o Twitter, etcétera. Entonces como que bajo imágenes, en realidad las bajo, es como muy old school eso, y tengo como archivos de eso. Y más las fotografías que yo tomo, y me la paso dibujando, dibujo mucho ahorita. Antes o sea, empecé dibujando de nuevo cuando empecé a pintar como pues, libretas y etcétera, y de repente como brinqué a dibujar en iPad y hago unos 100 dibujos diarios, o sea, como me la paso todo el día, o sea, como que es algo como que disfruto mucho, y viene como de los cómics, o sea, me gustaban mucho o sea, quisiera hacer cómics, ¿sabes? Como todavía. Entonces me interesa mucho como esa parte, entonces justamente yo creo que la manera en que sintetizo como, ¿sabes? Como las formas o los cuerpos vienen un poco como de esa influencia, ¿no? Y trabajo como con los espacios negativos, como de las imágenes, ¿sabes? Como que voy como un perfil y luego de ahí como que me alejo completamente y luego trabajo con un objeto, y, ¿sabes? Como que todos estos dibujos que hago y luego empiezo a trabajar con ellos y hago estas composiciones más complejas, que empiezan a verse así. En específico, de estos ojos salen de un GIF de William Shatner que está volteando a ver de un lado a otro. Exacto. No me interesa que se conozca, esto es algo que pasa como que no, pero bueno, me lo preguntaste, te lo digo. Ajá, exacto. Exacto. Pero bueno, sí tiene referencia, o sea, como que mucho interés en la animación, pero esa animación es del cómic. O sea, la secuencia de imágenes en un cómic, me interesa. Eso, por ejemplo, como el viñeteo es importante, ¿no? Que a Elsa le interesa también mucho, pero ¿qué tipo de ilustradores son tus referencias? O sea, ¿cuáles dirías? Steranko es mi favorito de cómics, así como de Marvel. Ese Steranko fue como revolucionó los cómics. Kirby, son clásicos. Y ahorita leo novelas gráficas, o sea, así como me interesa mucho. O sea, tengo una colección chida. Me gustan los japoneses, me gustan mucho. Sí, soy fan de esas cosas. Ahora sí me interesa mucho. Pero bueno, el viñeteo me parece importante, o sea, es clave, como la manera en que puedes es una manera muy interesante como de convertir como tiempo en espacio, ¿sabes? Como encontrar como una manera de ese ritmo, construir como un movimiento muy sutil o llegar a brincos muy grandes. A Dani me encanta, ¿eh? No estos, de los otros. Parece justo esos cruces como espaciales, como que son diferentes tiempos. Como medio interesante eso. Se me fue el nombre, pero pero bueno, justamente hago como esos cruces como temporales. Ajá. No sé bien cómo ponerlo, pero me llama la atención mucho, digamos, de la reflexión sobre los nuevos medios, la vida. Es como muy paranoica. Hay como mucho maldeaje, mucha paranoia, cyberpunk, o sea, hay como todo esto de la sensación que tiene más bien una fascinación que sería como con la nueva tecnología, ¿no? Sí. O sea, hay una aproximación casi como modernista, como de descubrir la nueva tecnología, de sacarle provecho. No sé si es complicado. Pues hablo de tecnología y hablo
habitualidad y esas cosas, pero no soy post-inter, ¿sabes? Como no me interesa. Sí, exacto, no es como un paisaje que te voltea a ver o la mirada omnisciente de, ¿sabes? Como la idea es como, son ojos y hay paisajes, son dos maneras de medir, ¿sabes? Como, son dos tiempos distintos ocurriendo al mismo tiempo, ¿sabes? Como una serie de paisajes que uno... Cuando pones un texto en un paisaje. Exacto, como, ajá. Sí, pero como, ¿sabes? Como, respondiendo así como muy así como particularmente, es como, los paisajes son registros de aquello que no soy yo, son paisajes que no tienen un horizonte definido, son abstractos en ese sentido, entonces hay como paisajes como más, podríamos estar como mucho más cerca, ¿sabes? O mucho más lejos, como una cosa de distancias o escalas en eso, y es una manera de medir el tiempo. O sea, como pueden ser atardeceres o anocheceres o amaneceres, ¿sabes? Como hay como cosas pasando ahí que midieron el tiempo de una manera no sistemática, sino poética o de observación, etc. Y los ojos están en otra lógica, como de medición del tiempo. Es un loop en reversa, el derecho al revés, que está en constante, infinito, perpetuo movimiento, ¿no? Entonces, esas dos cosas me parecían como interesantes. Entonces, sí están en el cuadro los ojos, yo creo, ¿no? Ajá. Exacto. Estuvo buena esa pregunta. Sí. Bueno, entonces, no sé si tú tengas algún... Pues, si ya no hay más preguntas, pues igual podemos terminar aquí. Y seguimos platicando. Seguimos platicando. Fuera de cámaras. Gracias.